Hola amigos, les damos la más cordial bienvenida en esta mañana de jueves para un interesante curso que vamos a tener, que es la elaboración de los estados financieros para la declaración anual. Por fin, creo que la autoridad le ha tomado importancia a la elaboración de estados financieros. Si bien en muchos años esta parte financiera se había dejado de lado, incluso para nosotros los contadores, era una parte para la declaración anual que no le dábamos mucha importancia y quizá a lo mejor el último día de la declaración anual estábamos presentando los estados financieros o elaborándolos incluso. Este año va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en el nuevo formato de la declaración anual pues aparecen, aparte de los dos estados financieros que se venían presentando, que es el estado de situación financiera y el estado de resultados integral, ahora aparecen pues los otros dos estados financieros básicos que restaban, que es el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. En esta plática vamos a dar los conceptos básicos para elaborar estados financieros y también vamos a ver los casos prácticos para elaborar tanto el estado de situación financiera, el estado de resultados integral y lo más importante son los dos estados financieros adicionales que se integran a la declaración anual, que es el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo, que quizá a lo mejor muchos de ustedes no están familiarizados con la elaboración de estos estados financieros. Sin embargo, y haciendo una crítica constructiva, los contadores pues debemos de estar familiarizados con estos estados financieros básicos y si bien no los hemos practicado, por lo menos tener la noción y la conciencia de los elementos básicos que integran estos cuatro estados financieros básicos. Y entonces en la primera parte de la exposición vamos a ver conceptos básicos, cómo están estructurados los estados financieros, y en la segunda parte vamos a ver ya el caso práctico y le vamos a dar más énfasis a la elaboración tanto del estado de cambios en el capital contable como al estado de flujo de efectivo, y lo vamos a elaborar con los dos métodos que nos marcan las normas de información financiera, como es el método directo y el método indirecto. Esperamos que tengamos toda su atención para esta plática. Si tienen alguna duda, por favor hagan mención de la misma a través de los medios de contacto que tenemos aquí en CADEFI y pues, será un gusto y un placer contestarles sus dudas que tengan al respecto de este tema. Bueno, vamos a empezar como siempre pues con una frase, y como estamos hablando de contabilidad, pues qué mejor que citar una frase de la persona que es llamada pues el creador o el fundador de la contabilidad moderna, que sería Gianluca Pacioli. Él pues es considerado como el precursor de la contabilidad moderna. Y les digo que es el precursor de la contabilidad moderna, ¿por qué? Porque hay vestigios incluso hasta en el antiguo Egipto y en Mesopotamia que ya existían los contadores y que existían precisamente las cuestiones contables. Entonces, Gianluca Pacioli pues es simplemente el creador y el que le da una estructura más formal a lo que es la contabilidad. Gianluca Pacioli, entre otras cosas, pues nos mencionaba que quien no hace nada, no hace errores y no aprende nada. Entonces, aquí la reflexión de esta frase de Gianluca Pacioli es que siempre todas las cosas que estamos haciendo o que vamos a hacer, siempre es factible cometer errores y que hay que aprender de los errores. Entonces, es una gran frase de Gianluca Pacioli. La imagen que pueden observar aquí en sus pantallas es precisamente una imagen de un libro de Gianluca Pacioli, precisamente, que es La Divina Perfección, y que este libro, para algunas cuestiones más de acervo cultural, esta portada de este libro, las ilustraciones están hechas por Leonardo da Vinci. Entonces es muy importante, si ustedes tienen la oportunidad de consultar este libro, háganlo y se van a dar cuenta de que este libro pues, nos da muchas cuestiones de carácter geométrico, estructura humana, cómo dibujar las cuestiones y figuras geométricas y figuras de la estructura humana, y que de hecho Leonardo da Vinci retoma un poco esta parte en sus obras. Y esta portada pues, es precisamente la que contiene este libro de la Divina Perfección. Pero vamos a entrar ya de lleno a lo que es nuestra plática y vamos a hablar primero de qué son los estados financieros. Estamos escuchando muchas veces qué son estados financieros, sin embargo vamos a dar un concepto de qué es un estado financiero para poderlo entender. Los estados financieros son
Son documentos o reportes los cuales plasman un ciclo contable. Y este ciclo contable obviamente se genera a través del manejo de los recursos utilizados en la operación de una entidad. Y obviamente todos estos recursos y este ciclo contable forman parte de una estructura financiera de una entidad. Y obviamente estos estados financieros o reportes que contienen precisamente un ciclo contable y contienen todas las operaciones y estructura financiera de una entidad, se pueden determinar a una fecha o a un periodo determinado. Entonces, estos estados financieros son muy importantes. ¿Por qué? Porque contienen prácticamente toda la estructura financiera e información financiera de una entidad a un periodo o a una fecha determinada. Entonces, así podemos observar que existen estados financieros que se llaman estáticos. ¿Por qué? Porque representan la estructura de la situación financiera a una fecha determinada, o estados financieros dinámicos. ¿Por qué? Porque presentan la estructura financiera a un periodo determinado. Y vamos a ver qué parte o cómo se conforma el ciclo contable. Es muy importante tener en cuenta cómo se conforma este ciclo contable. ¿Por qué? Porque derivado de la determinación y de este proceso del ciclo contable es como vamos a elaborar los estados financieros. ¿Cómo inicia este ciclo contable? Bueno, primero se da lo que es la operación o el movimiento. Es lo primero que se da en el ciclo contable. Una vez que se da esta operación o movimiento, esta operación o movimiento siempre va a tener un documento base o un documento de testimonio de la operación. Por ejemplo, si es la venta de un bien o la prestación de un servicio, pues es la operación, y el documento que se obtiene de esta operación o movimiento va a ser que una factura. Entonces, y todas las operaciones o movimientos que se tengan en una entidad financiera o en la estructura de una entidad siempre van a tener un documento. Posteriormente que ya obtenemos el documento, pasamos al registro en el libro diario y en el libro mayor. Aquí en este libro diario y en el libro mayor yo considero que es donde se empieza a escribir la historia de una entidad. Recuerden que la contabilidad, uno de los conceptos que manejamos en la práctica, es que la contabilidad cuenta la historia financiera de las operaciones de una entidad. Entonces es aquí donde, una vez que ya se realizó la operación o movimiento, recabamos el documento correspondiente que da testimonio a esa operación y movimiento, tenemos el siguiente paso, que es el registro, donde ya empezamos a escribir la historia. ¿Dónde se va a escribir? En el libro diario. Y como su nombre lo dice, estas operaciones se van registrando de manera diaria. Una vez que ya se registran en este libro diario, se pasan a lo que denominamos el libro o operaciones en un libro denominado mayor. El libro mayor es prácticamente un registro donde se van a concentrar, después de los registros analíticos que se hacen en el libro diario, en el libro mayor se van a concentrar todas las operaciones ya a nivel ya un poquito más específico. Y posteriormente, una vez que ya están registradas las operaciones en el libro diario y en el libro mayor, vamos a tener como resultado nuestra balanza de comprobación. Este documento es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de este documento, que es la balanza de comprobación, aquí es donde ya vamos a obtener los saldos finales para la elaboración de los estados financieros. Y es muy importante este documento que ya resulta de haber registrado en el libro diario, en el libro mayor. Esta balanza de comprobación es muy importante porque aquí ya vamos a ver reflejados todos los movimientos finales, ya sea al periodo o a la fecha determinada para elaborar los estados financieros. Posteriormente vamos a tener los ajustes de las cuentas. Muchas veces, al momento en que nosotros ya vemos nuestra balanza de comprobación, muchas veces este tipo de balanza o esta revisión a este documento que se llama balanza de comprobación es sujeto de revisión y es sujeto de hacer ajustes. Por ejemplo, hay que verificar si algunos saldos que tiene nuestra balanza de comprobación no tienen una naturaleza contraria, o si no se hizo algún registro de manera errónea y hay que reclasificarlo o ajustarlo. Aquí es muy importante esta situación. ¿Por qué? Porque es susceptible que en el registro de las operaciones, ya sea en el libro diario o en el libro mayor, sucedan errores de codificación, errores de cálculo, incluso errores en esta contabilidad moderna que ya se hace en procesadores.
en computadoras, pues puede haber también incluso errores de captura. Entonces es muy importante también esta etapa, que es la etapa de los ajustes, donde nos damos cuenta de cuáles son las cuentas que necesitan precisamente estos ajustes o reclasificaciones. Y posteriormente, una vez que ya tenemos estos ajustes y reclasificaciones, ya procedemos y que nuestra balanza de comprobación ya está, como se dice en el argot contable, ya está limpia, pues ahora sí procedemos a elaborar los estados financieros. Entonces es muy importante que ya una vez que tengamos nuestra balanza de comprobación ya limpia, proceder a la elaboración de los estados financieros. Y esto lo vamos a ver cuando ya tengamos o estemos en el caso práctico. Vamos a partir de una balanza de comprobación y de ahí vamos a empezar a hacer los estados financieros. Entonces este es el ciclo contable que debemos de tener en cuenta para la elaboración de los estados financieros. Pero hay diferentes tipos de estados financieros. ¿Cómo pueden ser los estados financieros? Bueno, podemos tener estados financieros históricos, que obviamente, como su nombre lo dice, van a tener información que corresponde al pasado. También vamos a tener estados financieros actuales, que corresponden o tienen precisamente la información de una fecha actual o de un periodo actual. Y también vamos a tener otro tipo de estados financieros, que son los estados financieros presupuestados, pro forma, proyectados o predeterminados, que estos estados financieros van a tener o a contener la información, como su nombre lo dice, proyectada o pro forma, y esto también es de mucha utilidad para tomar decisiones en materia de quizá a lo mejor expandir el negocio, abrir alguna otra sucursal. Entonces debemos de proyectar cómo podrían ser las cifras en este nuevo ciclo de negocios. Entonces es muy importante tener en cuenta estos tres tipos de estados financieros, históricos, actuales y pro formas, porque también el conocimiento de estos tres estados financieros o de estos tres tipos de estados financieros nos va a llevar también a la elaboración de los mismos y a la comparación entre unos y otros. Pero bueno, todos estos estados financieros deben de tener precisamente una estructura. ¿Y quién nos va a dar esa estructura de cómo vamos a presentar las cifras, cómo vamos a revelar las cifras y cómo vamos a evaluar también todas las operaciones contenidas en la información financiera? Pues todas estas pautas o todas estas normas nos los va a dar precisamente lo que denominamos normas de información financiera, que precisamente estas normas de información financiera son lo que le dan la estructura a esta información para generar una información de carácter útil. No nos sirve de nada tener mucha información si no está debidamente estructurada. ¿Para qué? Para que esa estructura posteriormente nos dé una toma sea útil y nos dé una toma de decisiones acertadas. Entonces, estas normas de información financiera son muy importantes en la contabilidad. ¿Por qué? Porque nos van a dar la estructura y esa estructura nos va a dar precisamente que la información sea útil y que se puedan tomar decisiones acertadas. Y dentro de estas normas de información financiera existe un grupo denominados postulados básicos, que es una serie de ordenamientos que van a ser aplicables precisamente al proceso de elaboración de estados financieros y que están contenidos precisamente en estas normas de información financiera. Y obviamente vamos a tener qué organismos emiten estas normas de información financiera. Al 2006, estos lineamientos que daban la estructura de la información financiera se denominaban principios de contabilidad generalmente aceptados. Sin embargo, a partir del año 2006 ya tenemos la nueva normatividad, que son las normas de información financiera, y estas normas de información financiera son emitidas aquí en México por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, y su acrónimo lo podemos ver como el CINIF. Este es el organismo que emite las normas de información financiera aquí en México. Sin embargo, a nivel internacional también tenemos algunos otros organismos que emiten también normas de información financiera o normas de contabilidad. Por ejemplo, aquí en México, las más comunes o las que más se usan son obviamente las normas de información financiera emitidas por el CINIF o por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera,
Y en Estados Unidos también para empresas nacionales que por políticas, ya sea por políticas porque son multinacionales o empresas transnacionales, es necesario la consolidación entre otras sucursales y es necesario, obviamente, homologar los criterios contables, y para esto, en la gran mayoría de estas sociedades que consolidan con otras sociedades, ya sea multinacionales o transnacionales, utilizan lo que se denominan las normas emitidas por Estados Unidos, por el Financial Accounting Standard Board, que precisamente emite las famosas FABs. Entonces, muchas de las empresas nacionales, por necesidades de consolidación con sus sucursales o con sus empresas transnacionales o multinacionales, también utilizan estos criterios. Y también ya de manera internacional también tenemos otro organismo que es el International Accounting Standard Board, que también emite normas de información financiera o las normas contables internacionales, también los emite. Y también tenemos el organismo que son las normas internacionales de información financiera, también conocidas como International Financial Reporting Standard. Entonces, todas estas normas son aplicables incluso en nuestro país para empresas o sociedades o entidades que consolidan estados financieros y reportan su información a sus matrices, ya sea en otros países o aquí mismo. Entonces, el uso de estos, prácticamente de estas normas, ya sean nacionales o internacionales, nos da pauta para homologar todos los criterios para elaborar la estructura financiera de una entidad. Entonces es muy importante conocer que no nada más existen normas nacionales, sino que también existen normas de carácter internacional y que en algunos casos también pueden llegarse a utilizar como o de manera supletoria cuando la norma mexicana no tenga un concepto claro o no haya un concepto claro o no exista tampoco el concepto en la norma mexicana, nos podemos ir supletoriamente a la norma internacional. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos este detalle, que si en la norma mexicana no existe o no queda claro algún concepto, podemos utilizar supletoriamente la norma internacional. Y bueno, dentro de las normas de información financiera emitidas aquí en México, tenemos, por ejemplo, las normas de información financiera, y estas normas de información financiera se van a dividir en dos grandes rubros. Vamos a tener las normas de información financiera, vamos a tener lo que es el marco conceptual y las normas particulares. Prácticamente estas son las dos grandes estructuras con las que se conforman las normas de información financiera. En la primera parte vamos a tener lo que se denomina el marco conceptual, y en la segunda parte vamos a tener ya las normas particulares para cada uno de los estados financieros y adicionalmente algunas otras problemáticas que pueden presentar los estados financieros. Y dentro del marco conceptual, que es la serie A, por ejemplo, tenemos lo que es la NIF A1, que es la estructura de las normas de información financiera, la NIF A2, que son los postulados básicos y que es una de las normas, yo considero que más importantes que podemos encontrar y que debemos de conocer para poder entender cómo está estructurada la información financiera y cómo vamos a elaborar los estados financieros. Es una de las normas básicas, la de los postulados básicos contenida en la norma A2. También tenemos la norma A3, que son las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Recordemos que de acuerdo a los usuarios de los estados financieros, pues tienen diferentes objetivos. Esta norma A3 pues nos va a mencionar cuál debe de ser la característica de los estados financieros para los usuarios y los objetivos que se deben de perseguir. En la norma A4 vamos a tener las características tanto cualitativas, no nada más cuantitativas, sino también cualitativas de los estados financieros, y que son muy importantes también para la interpretación de los estados financieros. Muchas veces no nada más nos tenemos que quedar con las cuestiones cuantitativas, sino que para la interpretación de los estados financieros y para una buena decisión, una buena toma de decisiones, debemos de tener muy en cuenta
las características cualitativas de la información financiera. Y tenemos la norma de información A5, que aquí está contenida los elementos básicos de los estados financieros. Entonces también debemos de consultar para la elaboración de los estados financieros esta norma A5, donde nos mencionan los elementos básicos de los estados financieros. Tenemos la norma de información financiera A6, que son normas de reconocimiento y de evaluación. La norma A7, que son normas de presentación y revelación. Y la norma A8, que son las normas de supletoriedad, que como ya les mencionaba anteriormente, si en la norma nacional no existe algún concepto o no queda claro el concepto, podemos utilizar supletoriamente las normas de carácter internacional. Y esta NIF A8 es la que nos marca precisamente la oportunidad de poder consultar supletoriamente las normas internacionales. Y dentro de las normas particulares vamos a tener las normas de información financiera de la serie B, la serie D y la serie E. La serie B está conformada por normas particulares a los estados financieros y en su conjunto. Entonces, es lo que vamos a analizar para elaborar los estados financieros, porque aquí en la norma B, en las normas de información financiera serie B, aquí es donde nos van a dar particularmente los elementos de cada uno de los estados financieros básicos. Vamos a tener una norma específica para el estado de situación financiera, una norma específica para el estado de resultados integral, una norma específica para el estado de cambios en el capital contable o variaciones en el capital contable, como lo pueden encontrar también, y también una norma específica para la elaboración del estado de flujo de efectivo, que es el que pues más he estado escuchando últimamente, que más les ha estado preocupando en la elaboración de los estados financieros para la presentación de la declaración anual. Pero como ya les mencionaba, vamos a ver más adelante estos casos prácticos y van a ver qué sencillo es elaborar este estado de flujos de efectivo, y lo vamos a ver por los dos métodos que nos menciona la norma B2. Y también tenemos la serie C de las normas de información financiera, y son normas aplicables a los conceptos específicos de los estados financieros. También es muy importante conocer y leer esta norma de información financiera C de la serie C, porque aquí nos va a dar los conceptos más específicos de los elementos que integran los estados financieros. Tenemos la norma de información financiera de la serie D, que son normas aplicables a problemas de determinación de resultados, como por ejemplo la más famosa es el D4, que es impuestos a la utilidad, el D3, que son los pasivos laborales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí las podemos encontrar. Y tenemos por último la serie E de las normas de información financiera, y son normas aplicables a actividades especializadas de un sector. Aquí podemos encontrar incluso normas de información financiera de sociedades con fines no lucrativos y algunas otras normas que son de actividades más especializadas. Entonces es muy importante conocer la estructura, así como conocemos la estructura de la ley del impuesto sobre la renta, la estructura de la ley del IVA, la estructura del Código Fiscal de la Federación. También es muy importante conocer la estructura de las normas de información financiera para, si en caso de querer consultar algún concepto o algún elemento, pues podamos hacer mucho más ágil esa consulta. Y bueno, aquí dentro de la elaboración de los estados financieros, y como un recordatorio, porque aunque ustedes no lo crean, pues hay muchos colegas que en la actualidad, por el desuso en el manejo de la contabilidad o de las normas de información financiera, pues muchos ya no recuerdan cuáles son los elementos básicos de los estados financieros. Sin embargo, para esto son estas charlas y estos cursos, para poder recordar precisamente estos elementos. Y vamos a hacer mención precisamente de estos. Dentro del marco conceptual tenemos precisamente los conceptos básicos de los estados financieros, que son el activo, el pasivo, capital, ingreso, gasto, utilidad y pérdida. Son conceptos básicos que debemos de entender para poder elaborar los estados financieros. Si nosotros entendemos
bien estos conceptos, por ejemplo, el activo, cuándo aumenta, cuándo disminuye, el pasivo también, cuándo aumenta, cómo disminuye, el capital, cómo está integrado el capital, el ingreso, qué es un ingreso, cómo se registra el ingreso, cuál es el momento para poder registrar un ingreso. En el caso de los gastos o costos, qué diferencia existe entre un gasto y un costo, es muy importante también tener en cuenta y conocer todos estos conceptos, que son conceptos que podríamos decir muy básicos, pero aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que desconocen la diferencia, por ejemplo, en un costo y un gasto. Cómo aumenta un activo, cómo disminuye un activo, todos estos conceptos los desconocen, sin embargo, pues aquí los vamos a recordar para poder elaborar los estados financieros. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener estos conceptos, como les decía, el activo. ¿Qué es un activo? Bueno, el activo es un recurso económico, propiedad de una entidad, que se espera rinda un beneficio en un futuro. Entonces, debemos de tener en cuenta precisamente este concepto de lo que es un activo, que es un recurso económico en el cual se espera un beneficio económico en un futuro. Entonces, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, la adquisición de inventarios o la adquisición de mercancía para posteriormente venderla, pues es un recurso económico donde estoy esperando esa adquisición de esa mercancía. Yo espero que obtener de la venta de esa mercancía un recurso económico en un futuro. Y bueno, aquí los ejemplos de activo pueden ser las cuentas por cobrar, que son los derechos que yo tengo de cobro por alguna prestación de un servicio o alguna venta que yo realicé. Obviamente los inventarios, que son mercancías que ya sea que yo tenga para su posterior comercialización, o pueden ser inventarios si es que yo soy una empresa que se dedica a transformar algún tipo de bien, pues puedo tener inventarios no nada más del producto terminado, sino también tengo inventarios de la materia prima, inventarios de los elementos de la materia prima, de producto terminado y de producto semiterminado. Podría tener esos inventarios. No nada más puedo tener inventarios como podrían ser las comercializadoras, de bienes ya propiamente para su comercialización, sino también puedo tener inventarios de materia prima, producción en proceso y de inventarios de producto terminado. También tenemos como un ejemplo de activo, pues los equipos o lo que son la planta, propiedades y equipo, que son activos o recursos que se adquieren para poderlos utilizar por la sociedad en el ciclo operativo y que no se pretende, por lo menos a corto plazo, su enajenación, sino que más bien es para el uso de las operaciones de la sociedad. Después tenemos el concepto de pasivo. En este caso, el pasivo pues, representa las deudas, obligaciones y compromisos con otras personas o entidades, conocida como acreedores. Entonces, es muy importante tener en cuenta que, a diferencia del activo, aquí ya son las deudas y obligaciones que la entidad adquiere por las operaciones que realiza. Y dentro de las cuentas de pasivo que podemos encontrar son las cuentas por cobrar, o sea, son las obligaciones que yo tengo pendientes de cubrir, documentos por pagar. Hay algunas obligaciones que para formalizar estas obligaciones se documentan, entonces pueden ser también documentos por pagar y también pueden ser obligaciones con los trabajadores, que podrían ser los salarios por pagar. También tendríamos impuestos por pagar, algunos de los ejemplos que pueden conformar el pasivo. Dentro del capital contable, pues la descripción es que es el patrimonio de los dueños conocidos como accionistas, y esto va a depender, el nombre de los dueños, pues obviamente va a depender del tipo de sociedad a la cual, o de la estructura de la sociedad que tenga la entidad. Pueden ser accionistas, socios, etcétera, etcétera. Integrantes en el caso de sociedades con fines no lucrativos. Y bueno, y el capital, pues el ejemplo, pues podríamos tener al capital social y las utilidades retenidas. El capital social prácticamente lo podemos distinguir o podemos decir que es el capital contribuido
que hacen los dueños, conocidos como socios, accionistas, integrantes. Y las utilidades retenidas, pues son todos aquellos resultados. Una vez que ya se termina el ciclo contable, se determina un resultado y esos resultados, pues conforme van pasando los siguientes periodos, pues, se van convirtiendo en utilidades retenidas o en este caso pueden ser pérdidas también retenidas. En el concepto de ingreso podemos ver que es la que representan los recursos que recibe